El estudio de este pasaje, tal como lo dije recién, por lo general siempre se ha malinterpretado y le ha dado a los maridos un rol como amos y señores de sus esposas. Y la verdad es que no es la intención de este pasaje, y no es la intención en la Biblia, ni es la intención de lo que el Señor nos ha querido revelar. Aunque en muchos casos y por mucho tiempo se ha obligado a las esposas a tomar esta actitud casi de esclavas de los maridos. Y se han visto sometidas a un régimen estricto por la mala interpretación de este pasaje. Pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que el Señor nos quiere revelar, qué el Señor nos quiere decir en su palabra. Entonces tendremos una clara reflexión a esta palabra. Vamos a ver el rol de la esposa, vamos a ver el rol del esposo santo, de la esposa santa, y cómo los dos forman una unión santa. Si esta unión es santificada en Cristo y el matrimonio obedece la palabra del Señor, entonces no solo tendremos una familia santa, sino también tendremos una iglesia santa. Porque la base de la familia es, la base de la iglesia, es la familia. Y si la familia está obedeciendo lo que el Señor ha ordenado, como resultado obvio, entonces tendremos una iglesia santa que ama y que obedece al Señor. Entonces yo los invito a viajar a los orígenes de la humanidad, a Génesis 1, a la creación de Dios. Antes de crear el mundo y antes de crear el ser humano, Dios crea primero un ambiente ideal para que la vida humana se desarrolle. Y en el sexto día, Dios creó los animales. Y dice que los creó macho y hembra, o sea que creó parejas para que se pudieran reproducir. Pero finalizando ya la creación, Dios crea al hombre, crea a Adán. De acuerdo al capítulo 2 de Génesis, versículo 15, el Señor tomó a Adán y lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo labrara. Y en el versículo 18 del capítulo 2 el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré ayuda idónea. ¿Y por qué el Señor hizo a Adán sin pareja? ¿Se equivocó el Señor? ¿Se le pasó por alto al Señor? Porque a todos los animales el Señor los creó como parejas, a los aves, las reptiles. Sin embargo, Adán lo creó solo primeramente. ¿Estaría cansado el Señor ya de 6 días de estar trabajando y se le pasó por alto? De ninguna manera. Dios no se olvida y no pasa por alto absolutamente nada. Todo lo que el Señor hace tiene un propósito. Y dice el versículo 19 que Dios trajo a Adán todos los animales y todas las aves para que él pusiera nombre. Y una vez que Adán terminó con su tarea, no se halló entre los animales ayuda idónea para él. Entonces, el Señor hizo caer en un sueño profundo a Adán y abriendo su costado, quitó una costilla. Y de esa costilla hizo una mujer y la trajo a Adán. Y dice la palabra que Adán se alegró mucho y dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esta razón, dice el versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará el hombre a su padre y a su madre. No que se va a ir a vivir con su padre y su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y literalmente son una sola carne, porque Eva salió de la carne y hueso de Adán. Aquí en este pasaje de Efesios 5, del 21 al 33, el apóstol Pablo nos viene diciendo ya desde el capítulo 4 de cómo es el creyente que ha nacido de nuevo. Y este debe ser, nos dice en el capítulo 4, que debe ser un hijo de luz. El libro de Efesios se divide en 2 partes principales. Desde el capítulo 1 al 3 nos enseña la parte teórica acerca de Cristo y el creyente. Nos enseña las bendiciones que Dios otorga a su pueblo y nos habla de la salvación y la iglesia y nos enseña los propósitos de Dios tanto en la tierra como en el cielo.
Y desde el capítulo 4 al 6 comienza con una parte práctica del apóstol Pablo. La iglesia bajo el control de Cristo y la iglesia llena del Espíritu Santo. Y el hombre nuevo, en cómo se debe desenvolver la nueva creyente, el nuevo creyente, y cómo deben comportarse como hijos de luz. Y es en este contexto que está dando las recomendaciones de cómo se debe llevar el matrimonio. Pero fíjense que no está hablando específicamente del matrimonio como tema central, sino que más bien habla de Cristo y la unión con la iglesia, y de acuerdo a esta unión es que el matrimonio debe imitar. Porque el matrimonio es una ilustración de la relación entre Cristo y la iglesia. Es por eso que para que exista una iglesia santa, la familia debe ser santa. Y nos habla el versículo 21 del sometimiento mutuo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y cuando hablamos de sometimiento, enseguida viene a nuestra mente y asociamos este término como abuso de poder. Estar sometidos es como que alguien tiene un abuso de poder sobre nosotros, y esto es porque a lo largo de la historia los más débiles siempre han sufrido estas consecuencias de la mala práctica de esta palabra. Para muchos someter es esclavizar, es ejercer dominio sobre alguien o algo con mano dura. Pero desde el punto bíblico, someterse es subordinar mi voluntad a la de la otra persona, haciéndome dependiente del otro voluntariamente y por amor. Yo me someto voluntariamente y por amor. ¿Pero amor a quién? Amor a Cristo. Someterse no es una dictadura. Y esta palabra sumisión, incluso hoy en pleno siglo XXI, es muy mal usada. Someterse no significa convertirse en una persona de poco carácter, de una persona dominada, de una persona como esclavo, sino que al someterse voluntariamente yo quedo subordinado bajo la autoridad de otra persona que el Señor ha puesto sobre mí. Esto no significa que a quien es subordinado sea inferior en capacidades o sea inferior en intelecto. Cristo, ante quien se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, Él sometió su voluntad a la del Imperio Romano y fue llevado a la cruz para cumplir la voluntad de Dios Padre. Cristo se sometió a la voluntad de su Padre y nosotros honramos a Cristo al seguir su ejemplo. Cuando yo me someto a Él, debo tener buena disposición de obedecer sus mandamientos. Y así es más fácil conciliar el significado de sometimiento. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a someternos a Dios? ¿Realmente estoy dispuesto a someterme al Señor? El someterme a Dios también significa que me debo someter a otros. O sea, subordinar nuestros derechos a las de la otra persona. Y de esto nos hablan los siguientes versículos. Primeramente, debo evidenciar una llenura del Espíritu Santo en nuestra familia. Porque la familia es la base de la iglesia, como lo dije. Sin familia no hay iglesia. Por lo tanto, este pasaje está hablando a todos los creyentes, a todos los cristianos principalmente. Y es aquí en la familia donde a nosotros nos cuesta evidenciar que soy lleno del Espíritu. Porque en la iglesia, en otras partes, ¿cierto? Que es fácil decir, puede ser que puedo fingir ser lleno del Espíritu, una persona, sobre todo en la iglesia, fingimos muchas veces, pero en la casa es donde más nos cuesta, porque en la casa conocen todas nuestras manitas, todas nuestras falencias, todos nuestros errores. Entonces es difícil. Después, en nuestros trabajos también nosotros debemos evidenciar que somos llenos del Espíritu, porque esto nos viene hablando Pablo en los
versículos anteriores. Y por eso es que nos habla del sometimiento. Y el sometimiento es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es así que el versículo 22 al 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nos habla de esposas santas, las que han sido rescatadas por Jesús. La esposa santa se sujeta a su marido, así como al Señor. En una relación conyugal, ambos esposos tienen el llamado a someterse. Para la esposa, esto significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo. Es por eso tan importante no estar en yugo desigual, porque si el esposo no es cristiano, para una esposa va a ser difícil someterse, porque su esposo no tendrá el carácter de Cristo. Y eso es esencial para poder someterse. Para el esposo, someterse a su esposa significa echar a un lado sus intereses personales y egoístas a fin de cuidar a su esposa. Las esposas deben someterse y estar sujetas a sus maridos y se deben subordinar voluntariamente y con amor. No porque el esposo lo imponga. No significa que deben ser esclavas de sus maridos y que el marido muchas veces llegue después del trabajo malhumorado a gritonearle a la esposa, que le sirvan la comida y que si está fría más encima prácticamente se la tira por la cabeza. No significa eso. Pablo nos está diciendo que a la esposa no se le manda a obedecer a su esposo como los niños obedecen a sus padres, o como los siervos deben obedecer a sus amos, sino que un esposo no debe tratar a su esposa como una empleada o como un hijo. No es el rol de la esposa, sino como a un ser igual a él, igual a Dios, del cual Dios al hombre, al varón, le ha asignado la responsabilidad de cuidar, de proveer y de proteger. Y todo esto lo debe realizar con amor. La esposa no le pertenece al marido para recibir órdenes y responder a todos sus caprichos. Pablo explica que la responsabilidad del esposo como cabeza del hogar es amar, es proveer, es proteger y servir a su esposa y a su familia. No debe enseñorearse de acuerdo a sus antojos y gustos personales. No se trata aquí de un machismo, de quien manda en la casa. La esposa no es inferior a su esposo, sino que se trata de cumplir roles diferentes que el Señor dio para que el matrimonio funcione como un equipo bien coordinado. De eso se trata. Porque frente a Dios no hay nadie diferente, somos todos iguales. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos unos en Cristo Jesús. Se trata entonces de un tema de roles diferentes. Y Dios determinó que el varón sea la cabeza de la familia y la mujer cumple el rol de ayuda idónea. Y esto lo estableció Dios en el huerto de Edén. Antes de la caída, antes que el hombre pecara, antes de ello. Por lo tanto, esto no es un castigo ni es consecuencia del pecado, sino más bien es una bendición y es el orden que Dios ha establecido. Este es el modelo de Dios. Cuando Adán estaba solo en el huerto del Edén, trabajando solo, labrando el huerto, poniendo nombre a los animales, no se halló ayuda idónea para él. Y fue cuando Dios entonces de su costilla creó a Eva como ayuda idónea para Adán. Entonces, esposas, ustedes no son esclavas ni sirvientas, sino ayuda idónea. Y en el matrimonio deben trabajar juntas, unidas, en armonía, y sobre todo debe haber amor. Esto debe ser importante, debe haber amor. Porque sin amor no soy nada.
puedo tener las mejores obras, puedo hacer muchas cosas hermosas, pero si no tengo amor, no soy nada. Y díganme ustedes, esposas, ¿quién no va a querer o está dispuesta a someterse a un esposo amoroso, a un esposo cariñoso que está dispuesto a dar su vida por ella, para cuidarla, para amarla? ¿Cierto que esto es romántico? Si yo digo, Dios es muy romántico. Así lo estableció Dios. Ese es su plan, ese fue su diseño original. Pero lamentablemente el pecado en nosotros, el pecado en la humanidad, ha corrompido el modelo de Dios. Y siendo muchas veces nosotros cristianos, intentamos salirnos del diseño de Dios, copiar las cosas del mundo. Y no nos corresponde hacer eso. Es por eso que para cumplir con el diseño del Señor, es que las esposas deben estar llenas del Espíritu Santo. Deben las esposas santas ser santas y estar primeramente sometidas al Señor, primeramente, para que de esta manera puedan someterse a sus maridos. En el huerto del Edén, Eva tomó la iniciativa de comer del fruto que Dios había prohibido, rompió el esquema de Dios, y Adán también rompió el esquema a obedecer a Eva y comer del fruto que se les había prohibido. Invirtieron sus roles. Adán se subordinó a Eva y comió del fruto, aún sabiendo que esto estaba prohibido. Invirtieron sus roles y esto les costó carísimo. Les costó la expulsión, no solo del huerto, sino la expulsión de la presencia de Dios. No querer subordinarse es ir en contra del modelo que Dios ha establecido. Eso se llama rebeldía. Por lo tanto, eso es pecado. Y nos dice el versículo 24, así como la iglesia se sujeta a Cristo, las esposas no deben estar a sus maridos. ¿Se imaginan que la iglesia no se sometiera a Cristo? ¿Cómo podría ser la iglesia salva? No lo podría ser. Una iglesia que no se somete a Cristo deja de ser la iglesia, porque el sacrificio del Señor fue para tener una iglesia santa, sin mancha ni arruga, una iglesia que le sirva por amor, porque Él la amó primero. Y en gratitud la iglesia le ama, le sirve y le honra. La iglesia se somete en obediencia al Señor. La iglesia busca la forma de obedecerle y se complace en la obediencia. Y si se equivoca, porque siempre se equivoca, le pide perdón a Dios y sigue avanzando en la obediencia porque ama a su Salvador. La iglesia se somete voluntariamente. Nadie la obliga. La iglesia se somete voluntariamente. No cede sus derechos por obligación, sino que con voluntad propia se humilla a los pies de quien le dio la vida. La iglesia se somete porque reconoce al Señor como autoridad. La iglesia se somete con confianza. Cuando conocemos al Señor, entramos en una relación cercana con Él. No solo sabemos algunas cosas acerca de Jesús, sino que comenzamos una relación estrecha con Él, donde le conocemos cada día más. Por lo tanto, no nos sometemos a alguien que no conocemos, sino a aquel que nos amó. Nos sometemos a aquel que es amigo fiel. Además, nosotros le conocemos porque el Espíritu que habita en nosotros, el Espíritu Santo, nos da testimonio de Él, nos dice su palabra. Y la iglesia confía en su Salvador, confiamos en Él porque Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y se entregó por entero a la iglesia. La iglesia se somete completamente, no por parte, no fraccionada. La iglesia se somete completamente. Nuestra sumisión a Cristo es de todo corazón. Así debiera ser, de todo corazón. Mientras más le conocemos, más quiero hacer su voluntad. Todo esto por amor. Y así como la iglesia se somete a Cristo, nos está diciendo el apóstol Pablo, las esposas deben someterse a sus esposos. Por amor al Señor primeramente. Porque si no tengo amor, yo nada soy Señor. Y después habla a los esposos. Versículo 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. En estos versículos el apóstol Pablo está dando a conocer el plan divino del matrimonio, el modelo ideal, tal como debe ser. Cristo se da a sí mismo por la iglesia en amor y se entregó hasta la muerte por amor a su iglesia. Así debe hacerlo el esposo con su esposa. Oye, hermano, no es menor esto, pero muchas veces lo hemos tomado a la ligera. Debería reconocer que al amarla se ama a sí mismo porque ella está unida a él en una sola carne. Entonces, esposos, el esposo debe ceder sus propios intereses por dar la vida a su esposa si fuese necesario. Debe respetarla. Debe tenerla en alta estima como a vaso más frágil, lo dice 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esposos, si tienen algo en contra de su esposa y están orando al Señor, no esperen que el Señor les responda. Deben estar en armonía. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Si espera que el Señor escuche sus oraciones y usted no está en armonía con su esposa y usted tiene algo con su esposa, no espere que el Señor le responda. Si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Porque una relación viva con Dios depende de la buena relación con los demás. Y Jesús dijo que si usted tiene un problema con un creyente, póngase, primero debe solucionar este problema con él antes de venir a adorar. Este principio también es muy importante en las relaciones familiares. El esposo no debe esperar que su esposa trabaje a tiempo completo fuera de la casa y tiempo completo en la casa. Porque el esposo también es responsable de ayudar tanto como le sea posible. Hay días, obviamente, que llega más cansado, el trabajo fue más arduo, fue más duro, o a veces está enfermo, ¿cierto? Necesita descansar. Pero lo cierto es que deben ayudarse mutuamente por el bien de ambos y por el bien de la familia. El esposo debe permanecer sensible ante las necesidades de su esposa y se debe dirigir con ella con cortesía, con consideración, con discernimiento y con tacto, como a vaso más frágil. Yo recuerdo cuando trabajamos en Santiago con mi esposa y mi jefe, tenían unas copas tan finas, me parecían de París las copas, no me acuerdo dónde eran, pero unas copas finísimas, unas copas de cristal con su base de oro y la parte superior de oro. Y cuando me tocaba poner esas copas en la mesa en sus reuniones familiares, hermano, yo de verdad gritaba, porque me ponía enfrente de la vitrina y yo no sé si era más caro las copas o la vitrina, pero me ponía enfrente de la vitrina y yo gritaba. Porque tomar esas copas era tan delicado que yo no quería estropearlas, porque si las tomaba tenía el temor de que se me golpeara una con otra y las pudiera estropear. Es con ese cuidado que el esposo debe tratar a su esposa, con mucha delicadeza. El esposo debe tener temor de no estropear a su esposa, debe velar por cuidarle, por no causarle daño. Nuestro buen Señor Jesús, ¿usted cree que Él les causaría daño, fuera capaz de causarle daño a su iglesia? Claro que no, ¿cierto que no? De igual manera los esposos deben tratar a sus esposas. Si los hombres se aprovechan de su posición de liderazgo para maltratar a sus esposas, sufrirán su relación con Dios. ¿Se dan cuenta que muchas veces no es como habitualmente nosotros pensamos? No es como, es que yo creo que así es la cosa.
Toda nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de actuar es a la manera de Dios. Si el esposo creía que debía solo mandar en la casa, estábamos muy equivocados. Nosotros los esposos somos servidores, así como Cristo fue un servidor y Cristo mismo lo dijo. Yo no vine a ser servido, sino yo he venido a servir. Entonces nosotros los esposos como cabeza del hogar, como líderes, como sacerdotes debemos servir a nuestras esposas y estar dispuestos a dar la vida por ellas, tal y como lo hizo Cristo por la iglesia. Y el apóstol Pablo dedicó, es curioso esto, el apóstol Pablo dedicó 3 versículos para decir que las esposas deben sujetarse a sus maridos. Y ocupó 7 versículos para decirle a los hombres cómo deben comportarse con sus esposas. Y yo creo que esto es porque las esposas entienden más rápido que nosotros. Con 3 palabras entendieron. A nosotros es más difícil. En el versículo 28 al 30 nos da otra recomendación a los esposos. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El marido ama a la esposa como a su propio cuerpo. Esposo, ¿es usted uno de los que se preocupa por su cuerpo? ¿Cierto que sí? Se baña, se peina, se pone perfumito, se corta su pelito, le gusta ponerse ropita limpia, bonita, para verse decente, ¿cierto? Se viste lo mejor que pueda. Si se hace una herida, se la cura. Si está enfermo, toma los medicamentos adecuados para mejorarse. Si está muy grave, ir al hospital o a alguna clínica. Lo cierto es que se preocupa de sí, se preocupa de cuidarse, de verse bien y de estar bien. Yo no creo que alguien tome veneno y se dé martillazos para lastimarse. Bueno, hay gente que creyente que muchas veces hace esto, pero como creyentes no podemos hacer esto. El esposo que conoce a Cristo trata siempre de estar bien. A usted no le gusta que lo maltraten. A usted no le gusta que le griten, que lo gritonen, no le gusta que le hablen mal. ¿Verdad? A nadie nos gusta eso. De esa misma manera, el esposo debe tratar a su esposa. Sea que ella se someta o no, usted debe tratarla como Cristo amó y se entregó a la iglesia. Cristo ama y se entregó por su iglesia, aunque ésta no siempre se somete a él. El esposo es el reflejo de Cristo. Esto es tan importante porque Pablo aquí está poniendo al esposo a la misma altura de Cristo y está diciendo: esposos, ustedes son el reflejo de Cristo. Por lo tanto, esposo, no más malas palabras, no airarse al extremo, siempre con paciencia, así como Cristo recorrió el camino hasta la cruz sin abrir su boca para maldecir, incluso cuando le estaban calumniando e insultando. Siempre recuerde esto, esposo querido: usted es la imagen de Cristo, por lo tanto debe reflejar a Cristo. Recuerde que el varón fue hecho de barro, no la mujer. El varón fue hecho de la tierra, la mujer fue sacada de una costilla limpia y esterilizada. No manche a su esposa con malas palabras, con palabras groseras. No la ensucie con su mal humor. No la ensucie con malos tratos. Ámela, cuídela, protéjala como Cristo amó a la iglesia. Yo siempre me paso abrazando a mi esposa, aunque a veces me dice: ya, córrate, la abrazo, le doy besito. Mi esposa: esposos, amemos a nuestra esposa, tratémosla con cuidado, con delicadeza. Abrácela, mímela, hágale cariñito, aunque a veces no quiera. Trátela como Cristo trató a la iglesia. Porque el matrimonio es una unión santa. Versículo 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, uno en Cristo. Es una unión santa. Oye, es común escuchar: es que se acabó el amor, ¿cierto?
que ya no lo soporto, ya no lo aguanto más, ¿no? Su mal genio ya me tiene agotada, así, no, este gallo ya no lo quiero ver. Digo, el marido, no, es que ella no me deja salir con mis amiguitos. Definitivamente se acabó el amor, es lo que escuchamos hoy. No, eso es mentira del diablo. El amor, nos dice 1 Corintios 13, nunca deja de ser. Lo que pasa es que no hemos entendido que amar es una decisión, no un sentimiento. Los sentimientos dependen mucho de tu estado de ánimo, pero una decisión, no importa el estado de ánimo que tengas, te vas a mantener firme en la decisión que has tomado. Dios nos amó por decisión. Él decidió amarnos. ¿Se imaginan que el Señor sintiera amarnos? Dios decidió amarnos a pesar que Él sabía cómo nosotros nos íbamos a comportar con Él. Él sabía que le íbamos a hacer doler su corazón, pero sin embargo Él decidió amarnos. Nos ama con amor eterno. Y nos amó de tal manera nos amó Dios que envió a su único Hijo Jesús para que fuese castigado por nuestra mala manera de vivir y así recuperar la relación que nosotros habíamos roto con el Señor. Yo me pregunto, ¿por qué los matrimonios antiguos duraban toda la vida? Y yo creo que es porque respetaron la decisión de amar, no importa la circunstancia. Porque el amor, 1 Corintios 13, ¿se acuerdan del amor? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, el amor no guarda rencor, no se goza con la injusticia, más se goza con toda la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por lo tanto, no podemos decir que se terminó el amor. La unión en el matrimonio es santa, debe durar toda la vida. Pero por nuestra mala cabecita es que rompemos muchas veces nuestras relaciones. Pero fiel es el Señor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos perdona, y nos ama, y nos lava, y transforma nuestra vida. En cambio, Cristo jamás se divorciará de su iglesia, porque a pesar de ser una iglesia imperfecta, el Señor la ha santificado y le ha puesto ropas limpias y resplandecientes. Es por eso que en la iglesia nosotros somos llamados santos. Y no es porque realmente somos santos. Aún hay pecado y maldad en nosotros, y esto será así hasta que Cristo vuelva a rescatarnos de este mundo. Pero el Señor ya nos ha santificado. Y este proceso es un proceso que dura toda la vida hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Orando, debemos orar, debemos ser santificados en el estudio de la palabra, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento a través de la palabra. Porque la unión de Cristo con su iglesia es una unión santa. Esposos, tu unión con tu esposa es santa. Y al honrar a tu esposa, estás honrando al Señor. Esposas, la unión en matrimonio con tu esposo es santa. Al someterte a tu esposo, te estás sometiendo al Señor y le estarás honrando. Para muchos, en este siglo, este modelo del matrimonio es pasado de moda. Este modelo del matrimonio es primitivo. Pero es el modelo que Dios instauró. Es el modelo que Dios creó. Y todo lo que Dios ha hecho es bueno y perfecto. Y su palabra no pasará jamás. En el versículo 32, Pablo nos está hablando de un misterio. El misterio de Cristo con la iglesia. Y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El pasaje de Génesis 2:24, también citado por Jesús en Mateo 19:5, solamente habla del matrimonio, pero aquí Pablo nos quiere que sepamos que también habla sobre la relación que tiene Cristo con su iglesia. Y fíjense que existe un patrón en la unión del matrimonio y la relación de Cristo en la iglesia. La mujer, Eva, fue hecha como resultado de la operación que Dios realizó sobre Adán.
¿De cuál? Salió de una costilla. ¿Cómo es que se formó la iglesia? Como resultado de la operación que Dios realizó en Jesucristo, su único llamado Hijo en el monte Calvario. Un profundo sueño se apoderó de Adán. Un profundo sueño cayó sobre Jesús, el Hijo de Dios, cuando entregó su espíritu, cuando expiró y dio su último aliento allí. De esta operación dolorosa es que salió la iglesia. De la manera en que fue tomada de Adán, Eva, así la iglesia es tomada de Cristo. La mujer fue tomada del costado de Adán, y es por eso, y por medio de la sangre del Señor, de la herida en su costado, donde sale la iglesia. La Biblia nos muestra que todo esto quiere que seamos, que tengamos una relación estrecha con Jesús. La Biblia nos muestra que Jesús quiere más que una sola relación externa y superficial. La Biblia nos muestra que Jesús quiere que seamos uno con Él. Nos muestra que hay un sentido en el cual Jesús también está como incompleto sin nosotros. Adán estaba incompleto sin Eva. Podemos decir que Eva es la plenitud, el complemento de Adán. Eva es aquella a lo cual a Adán le faltó. Y eso es exactamente lo que es la iglesia para Jesús, su complemento. Y lo dice Efesios 1:23, dice, de la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Existe una igualdad entre estas dos relaciones, el matrimonio y Cristo con la iglesia. El esposo es uno con su esposa y la iglesia es uno con Cristo. Había un matrimonio que llevaba ya 5 años de casado. Y un día sábado la esposa, después que se levanta, le dice al esposo, amor, hoy voy a ordenar nuestra habitación, así que no te entres a ella hasta que yo haya terminado. Bueno, dice el esposo, entonces voy a tomarme el tiempo y leer un libro. Y mientras la esposa estaba ordenando la habitación, estaba ordenando el closet del esposo, se encontró con algo que la perturbó. Y en una caja había 5 huevos, y al lado de la caja 100.000 pesos. Y la esposa, desconcertada, va donde el esposo y le pregunta, amor, ¿qué significa esto? El esposo contesta, llevamos 5 años casados, y cada vez que tú te enojas, yo pongo un huevito de esa caja. Y la esposa se puso contenta porque en los 5 años solamente se había enojado 5 veces, una vez por año. Y la esposa contenta y le pregunta a su marido, pero ¿y los 100.000 pesos qué significa? Bueno, cuando yo completaba una docena, los vendí. Hermanos, esposas, no se enojen por cosas superficiales. No se enojen con sus esposos. Ayúdennos a entender, a comprender y cambiar esas cosas malas que nosotros tenemos. Por otro lado, esposos, no cuenten las veces que sus esposas se han enojado con ustedes o han cometido alguna cosa. Eso no es del Señor. Eso no es lo que nos dice la palabra. Si nos van a llamar la atención, esposa, háganlo. Cometimos falta a veces, sí, somos humanos, fallamos y están en su derecho de llamarnos la atención. Está muy bien que corrijan lo malo. Cuenten hasta 10 para no sobre enojarse. Ayúdennos a que podamos cambiar todo esto que el pecado muchas veces también nos corrompe. Y los esposos, ayudemos a nuestras esposas a corregir con amor. Lo que no glorifica a Dios, poder corregirle. Entre la relación del matrimonio debe existir el respeto mutuo. En el versículo 33, Pablo reitera a los esposos que amen a sus esposas. Y dice el 33, se lo voy a leer porque me causó mucha curiosidad. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. ¿Se dan cuenta que aquí no le está pidiendo a la esposa que ame a su marido? Así que no tienen el deber de amarlo. Eso es broma, tienen que amarlo. Todo va de la mano del amor. Entonces, ¿cómo debiera amar un hombre a su esposa? Debiera estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella. Debiera buscar su felicidad como asunto de primera importancia. Debiera cuidarla como cuida su cuerpo. Y si esto sucede, hermanos, ninguna esposa resistirá someterse a un hombre que la trata así. Este es el modelo de Dios para el matrimonio. Tampoco se trata de someterse a alguien que
total de Dios, porque yo no me voy a someter a alguien que me manda a cometer pecado. No es bíblico. No puedo someterme a alguien así, pero sí debo someterme a aquel que el Señor ha puesto como líder de mí. Como hijos de Dios estamos en el deber de obedecer. Porque quien ama al Señor, ama también sus mandamientos y los obedece. Es urgente, hermanos queridos, que la iglesia se apegue al diseño de Dios. Porque en el mundo cada vez más el diseño de Dios, del matrimonio de acuerdo a este diseño que Dios ha creado, se va borrando. Se ha ido perdiendo. Es urgente que nosotros nos apeguemos al diseño de Dios, porque es la manera correcta de que la iglesia sea cada vez más una iglesia santa, una iglesia que glorifique al Señor. Marido y esposa son llamados a morir a sí mismos. Sujeción es como la esposa lo hace. Amar a su esposa es como el marido lo hace. Marido y esposa son llamados a sacrificarse. Sujeción es como la esposa lo hace. Amar a su esposa es como el marido lo hace. Marido y esposa son llamados al ver el matrimonio como un modelo de relación entre Jesús y la iglesia. Sujeción es como la esposa lo hace. Amar a su esposa es como el marido honra este modelo. Marido y esposa son llamados a honrar el orden de la creación. Sujeción es como la esposa lo hace. Es como cumple este orden. Amar a su esposa es como el marido cumple este mandamiento. Marido y esposas son llamados a ser motivados por el amor y el mandato de Jesús. Sujeción es como la esposa lo hace. Amar a su esposa es como el marido lo hace. Quisiera yo ver en la iglesia del Redentor esposos que amen, que cuiden, que respeten a sus esposas, y esposas que amen a sus maridos, que se amen por decisión de servir al Señor y se sirvan los unos a los otros por amor al Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque el modelo que usted ha instaurado es un modelo justo, correcto, porque tu diseño